favor, compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Recording in progress. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esta segunda parte del capítulo correspondiente a proteínas. Y en esta ocasión lo que vamos a ver son justamente ya las estructuras proteicas. Hemos visto que es un aminoácido, que es un péptido, y ahora vamos a ver ya de manera específica qué son las proteínas. Entonces, las proteínas son macromoléculas que tienen una función biológica y que se encuentran formadas por la unión de más de 60 aminoácidos. Como ya les había indicado, más que el número de aminoácidos, en el caso de las proteínas, lo que interesa es el peso molecular. ¿Cómo se unen estas proteínas o estos aminoácidos para formar las cadenas proteicas? Es a través de enlaces por puentes peptídicos. Son enlaces peptídicos. Cada una de las proteínas va a adquirir una estructura tridimensional específica, lo que se conoce con el nombre de conformación de la proteína. Y esta estructura tridimensional, esta conformación de la proteína, es la que va a determinar en última instancia la función biológica que va a tener la proteína. Nosotros podemos ver claramente en esta imagen, se trata de una proteína y aquí podemos observar que existen algunas secciones de la proteína que se encuentran en forma de pequeños resortes. Tenemos otras líneas, simplemente como estas líneas amarillas, y tenemos otras estructuras que se encuentran aquí en forma de flechas. Entonces, todas estas van a dar lugar justamente a la estructura tridimensional de la proteína. Cada una de estas proteínas va a presentar funciones muy concretas y funciones perfectamente definidas. Así, por ejemplo, muchas proteínas tienen una actividad enzimática, es decir, que van a catalizar la velocidad de las reacciones químicas. Otras proteínas, por ejemplo, van a ser transportadoras de sustancias. Un ejemplo típico de esta característica de transporte de sustancias, pues es la hemoglobina. Otras van a tener funciones hormonales, otras van a dedicarse a la defensa de nuestro organismo. Y aquí ya les había adelantado en la parte práctica, vamos a ver lo que corresponde a los anticuerpos. Otras son soporte estructural, como por ejemplo el colágeno. Dentro de las hormonas también van a permitir la comunicación celular. Entonces, como ustedes pueden ver, las proteínas realmente tienen funciones que son muy importantes. Dentro de este acápite también es muy importante hablar un poco acerca de las propiedades físico-químicas más importantes que presentan estas proteínas. Son, por ejemplo, la solubilidad. 3 son las propiedades físico-químicas relevantes y primero tenemos la solubilidad. La solubilidad de una proteína va a depender de la composición y de la estructura mismo, estructura tridimensional de esta proteína. Y obviamente va a definir que una proteína sea hidrófila
o que sea hidrófoba, es decir, que le guste estar en presencia del agua, que sea soluble en agua o que más bien no tenga esta característica y que tenga una tendencia más bien a escaparse de las moléculas de agua. Otra propiedad físico-química importante es la carga eléctrica neta. Esta carga eléctrica neta varía mucho con el pH del medio en el cual se encuentra actuando esta proteína. Entonces, también es otra característica importante. Y por último, tenemos que hablar de otra propiedad, que es la desnaturalización. Vamos a ver específicamente cuando tengamos que hablar justamente de la desnaturalización de las proteínas y vamos a ver que la desnaturalización se refiere a la pérdida de esta estructura tridimensional. Entonces, simplemente se van a romper los enlaces que mantienen unidas las estructuras tridimensionales sin que se alteren, sin que se rompan los enlaces peptídicos. Vamos a ver que esta desnaturalización de las proteínas puede ser provocada, por ejemplo, por el calor, el incremento del calor, los cambios en el pH, algunos agentes químicos externos a las proteínas que van a provocar justamente el desmoronamiento de la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Existen varias clasificaciones de las proteínas. Vamos a ver, por ejemplo, que las proteínas se clasifican según su composición química. Si hablamos de proteínas de acuerdo a su composición química, entonces vamos a tener las proteínas simples u holoproteínas, y vamos a tener también a las proteínas conjugadas, llamadas también proteínas compuestas o heteroproteínas. Las proteínas simples están formadas solamente por aminoácidos. Lo único que se va a repetir es aminoácido, 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 cientos o miles de moléculas de aminoácidos. Estas proteínas, cuando son degradadas, cuando son hidrolizadas, van a liberar solamente aminoácidos. Exclusivamente van a liberar aminoácidos. ¿Cuáles serían ejemplos de proteínas simples? Tendríamos, por ejemplo, a las albúminas, tendríamos a las globulinas y tendríamos también a las histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran asociadas a los ácidos nucleicos, principalmente al ácido desoxirribonucleico, y que se encuentra presente en los núcleos de las células. Entonces, estas serían las proteínas simples. No vamos a entrar en detalle de la albúmina, porque ya la hemos mencionado, sabemos que es una proteína plasmática y que tiene como principal función mantener la presión oncótica. Las globulinas, principalmente los anticuerpos, también son proteínas plasmáticas. Entonces, como vamos a ir hablando de cada una de ellas de manera posterior, no vamos a entrar en mayor detalle. Cuando hablamos de las proteínas conjugadas o proteínas compuestas, llamadas también heteroproteínas, nos estamos refiriendo a proteínas que además tienen en su estructura un componente no proteico. Y este componente no proteico es conocido con el nombre de grupo prostético. Existen varios tipos de grupos prostéticos, por ejemplo, los hidratos de carbono, donde vamos a tener a las glicoproteínas. Tenemos también a los lípidos
que se pueden unir con las proteínas y vamos a tener a las lipoproteínas. Aquí tenemos un ejemplo de una lipoproteína. Son moléculas transportadoras como justamente las lipoproteínas de muy baja densidad, de alta densidad, de baja densidad. También los kilomicrones, también son lipoproteínas. Las nucleoproteínas que tienen en su estructura ácidos nucleicos. Tenemos también a las metaloproteínas, cuyo grupo prostético es un metal, como por ejemplo en la hemoglobina. Tendríamos al hierro. En la ceruloplasmina, el metal es el cobre. Entonces, realmente existen una variedad de proteínas compuestas. De acuerdo a su forma molecular, las proteínas se dividen en proteínas fibrosas y en proteínas globulares. Las proteínas fibrosas van a presentar una estructura alargada y su función es estructural. La mayoría de estas proteínas fibrosas van a tener una función estructural o protectora. Tienen como característica, de acuerdo a sus características físico-químicas, que son insolubles en agua. Entonces, son características muy importantes de las proteínas fibrosas. Vamos a dar algunos ejemplos. El colágeno es una proteína fibrosa, es la proteína más abundante en el organismo humano y está presente en los huesos, en la piel, en el cartílago. También tenemos a la elastina, es otra proteína fibrosa que se encuentra presente en tejidos elásticos, como por ejemplo forma parte de los pulmones y también de las arterias. Tenemos otra proteína fibrosa también importante, la queratina, que se encuentra presente en el cabello, en las uñas y también va a formar parte de la piel. Entonces, todas estas, vuelvo a repetir, son proteínas fibrosas, tienen una estructura alargada y su función es estructural o protectora. Y como característica físico-química son insolubles en agua. Luego tenemos a las proteínas globulares. ¿Qué características tienen estas proteínas globulares? Estas proteínas más bien tienen una forma esférica, adoptan estructuras compactas y la mayoría de ellas son solubles en agua. Yo diría, todas estas proteínas globulares son solubles en agua. Debido a que tienen una actividad dinámica, principalmente relacionada con el transporte. Son moléculas transportadoras. Son moléculas que permiten la regulación metabólica. Son proteínas que se van a encargar de la defensa de nuestro organismo. Entonces, como podemos observar, son proteínas que realmente tienen una actividad muy dinámica. De ahí que tienen que ser proteínas solubles en agua. Ejemplos de estas proteínas globulares tenemos a las enzimas, que ya habíamos mencionado, que son catalizadores químicos. Un ejemplo de ellas es la amilasa, que se encarga de la degradación de los hidratos de carbono. Luego tenemos a todos los anticuerpos, también son proteínas globulares, se encargan de la defensa inmunológica. Tenemos a las hormonas, que también van a ser proteínas globulares. Entonces, esta sería la segunda clasificación de acuerdo a su forma molecular. Existe una tercera clasificación que es de acuerdo a su función biológica. De acuerdo a su función biológica, pues ya lo habíamos visto en la primera imagen,
tenemos proteínas que tienen una función enzimática, tenemos proteínas que tienen una función estructural, tenemos también proteínas que tienen una función de transporte. Hay otras que tienen, por ejemplo, funciones reguladoras. Aquí estarían las hormonas. Hay proteínas que tienen una función de defensa, los anticuerpos. Hay proteínas que tienen una actividad contráctil y que permiten los movimientos celulares y tisulares. Aquí estarían, por ejemplo, la actina, la miosina. Y también tenemos proteínas de almacenamiento. Es decir, que van a permitir guardar, se van a convertir en reserva de moléculas esenciales. Así, por ejemplo, tenemos a la ferritina, que se encarga de almacenar el hierro. Entonces, podemos ver que también esta otra clasificación, de acuerdo a su función biológica, es muy importante. Y por último, la última clasificación de las proteínas es de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen, las proteínas pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal. Las proteínas de origen animal son derivadas, obviamente, de tejidos animales. Están disponibles cuando nosotros consumimos productos animales, carnes o productos derivados de los animales, es decir, leche, huevo, queso y todos los derivados de la leche. Estas proteínas son proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Ejemplos concretos, la mioglobina, por ejemplo, en las carnes rojas, la caseína, que se va a encontrar en la leche, todas ellas son proteínas de origen animal. Es muy importante el recordar que las dietas deficientes en proteínas animales pueden causar deficiencias específicas en algún tipo de aminoácido que solamente se encuentra presente en este tipo de proteínas animales. Y es un aminoácido esencial, la lisina. Entonces, los pacientes que tienen dietas veganas, pues obviamente van a tener carencia de este aminoácido esencial que es la lisina. ¿Cuáles son las proteínas de origen vegetal? Son aquellas que derivan justamente de fuentes vegetales. Lamentablemente, las proteínas de origen vegetal tienen deficiencias en uno o más de los aminoácidos esenciales. Es decir, que las proteínas de origen vegetal podríamos nosotros indicar que son proteínas incompletas. Dentro de estas proteínas de origen vegetal tenemos a las proteínas de la soya, tenemos a las proteínas del poroto, de las lentejas, de la quinoa, también en el gluten de trigo. Entonces, son proteínas de origen vegetal. Como son proteínas incompletas, entonces las dietas veganas estrictas tienen que ser muy bien planificadas para evitar justamente estas deficiencias proteicas. Las únicas proteínas que realmente son completas y que proporcionan una fuente de aminoácidos esenciales completa, entonces son las proteínas de origen animal. ¿Cuáles son las estructuras de las proteínas? Vamos a ver que para que estas proteínas adopten estas estructuras tridimensionales, necesitan la presencia de ciertos enlaces químicos. Ya los hemos visto, simplemente los vamos a recordar. Tenemos, por ejemplo, los enlaces peptídicos. Sabemos que son enlaces covalentes, son enlaces fuertes
y que se forman en lo que se llamaría la estructura base del esqueleto de la proteína. Son aquellos que van a permitir unir un aminoácido al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto. Interviene el grupo carboxilo de la primera proteína y el grupo amino de la siguiente. Entonces, estos son los enlaces peptídicos. Ya sabemos la característica del enlace peptídico. Entonces, estos enlaces peptídicos se forman por compartir electrones. Existen algunas enfermedades genéticas que pueden afectar la estructura primaria, que son errores en la lectura del ácido nucleico, del ácido ribonucleico mensajero, y que va a alterar el orden de los enlaces peptídicos. Esto va a suceder, por ejemplo, en la anemia de las células falciformes, donde vamos a tener el cambio, el reemplazo de un aminoácido por otro. Luego tenemos los enlaces disulfuro. Estos enlaces disulfuro también son enlaces del tipo covalente, es decir, que también son enlaces fuertes. ¿Dónde se producen? Se producen entre dos grupos sulfidrilo. ¿Y quiénes tienen los grupos sulfidrilos? Son la cisteína. Y al compartir los pares de electrones, esta cisteína se va a convertir en cistina. Entonces, estos son los enlaces disulfuro. Son muy importantes debido a que mantienen la estructura superior de estas proteínas. Luego tenemos otro tipo de enlaces que son no covalentes. Los principales son los enlaces por puente de hidrógeno. Sabemos que los enlaces no covalentes son enlaces débiles, pero que cuando están en conjunto, cuando se forma gran cantidad de enlaces por puente de hidrógeno, le van a proporcionar a la proteína una gran estabilidad tridimensional. Ya sabemos que estos enlaces por puente de hidrógeno se van a producir entre un átomo de hidrógeno que tiene una región electropositiva, ¿sí?, con un átomo electronegativo cercano. Puede ser el oxígeno, como sucede en la molécula de agua. Entonces, de esa forma se va a formar el enlace por puente de hidrógeno. Entonces, estos serían los enlaces químicos. Ahora vamos a ver cuáles son las estructuras que pueden adoptar las proteínas. Las proteínas pueden tener estructuras que son muy importantes. Así, por ejemplo, tenemos la estructura primaria. La estructura primaria no es otra cosa que la secuencia inicial de aminoácidos en una proteína. Ya habíamos mencionado que esta secuencia de aminoácidos está predeterminada genéticamente y que un aminoácido se va a unir al siguiente aminoácido a través de la formación de los enlaces peptídicos. ¿Qué características tiene esta estructura primaria? La secuencia exacta está predeterminada, ¿sí? Y va a estar directamente relacionada con la función que va a tener posteriormente la proteína. Pueden haber errores en la secuencia de estos aminoácidos, ¿sí? Y lo que va a provocar enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la secuencia de estos aminoácidos está genéticamente predeterminada. Entonces, si hay un error, vamos a tener enfermedades
genéticas. Luego tenemos la estructura secundaria. Esta cadena proteica que les había mencionado, que se ensambla como si fuera una viborita sin ramificaciones, puede plegarse. Y este plegamiento va a producirse de manera regular. Este plegamiento va a permitir que la proteína sea más estable. Y este plegamiento es justamente estable por la presencia de gran cantidad de puentes de hidrógeno. Tenemos dos tipos de estructuras secundarias. Tenemos que es la estructura en alfa hélice. Se trata de una estructura enrollada. Se va a formar como un pequeño resorte y cada vuelta va a tener más o menos alrededor de 3.5 aminoácidos. Es muy importante, sobre todo en las proteínas musculares, como la actina, y también en las proteínas que se encuentran formando parte de las membranas celulares. Entonces, nosotros podemos ver en estas estructuras que ya les había mostrado anteriormente, todos estos pequeños resortes son estructuras en alfa hélice. Luego tenemos la segunda estructura, primaria también, que es una estructura en hoja plegada beta. Entonces, todas estas flechas que se encuentran diagramadas en estas proteínas son hojas plegadas beta. Se van a formar porque la cadena proteica va a formarnos una estructura en zigzag como si fuera una hoja. Estas cadenas proteicas pueden ser paralelas o antiparalelas, es decir, que para que se forme la estructura puede ser de esta manera, que la cadena se va a ir plegando así hasta formar una hoja, de manera tal que en este caso la cadena comienza con el grupo amino aquí y termina aquí con el carboxilo. Entonces, si podemos ver, la cadena va y la cadena vuelve. Entonces, esta es una hoja antiparalela. O las cadenas pueden ser así. Entonces, todas van. Esta sería una hoja plegada paralela. Entonces, pueden ser paralelas o antiparalelas. También tenemos dentro de la estructura de las células, dentro de la estructura, de las proteínas, este plegamiento en hoja beta. Es muy importante este plegamiento beta, sobre todo en proteínas de origen vegetal. Hay gran cantidad de hojas plegadas beta, por ejemplo, en las proteínas de la seda. Entonces, lo que le va a permitir justamente a esta proteína su alto valor económico. Luego tenemos las estructuras terciarias. Entonces tenemos estructura primaria, estructura secundaria, dos tipos de estructura secundaria, alfa hélice, hoja plegada beta. Posteriormente tenemos las estructuras terciarias. ¿Qué son las estructuras terciarias? Se trata de un plegamiento tridimensional completo de una sola cadena proteica. Entonces, es ya responsable de la función biológica específica de la proteína. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una proteína y si acercamos la imagen, podemos ver claramente que presenta una estructura secundaria en hoja plegada beta. Entonces, hay algunas proteínas, como vamos a ver aquí,
que presentan una sola cadena proteica. Entonces, esta proteína, en este caso, tiene hoja plegada beta, bueno, tiene estructura primaria, por supuesto, que son todas estas líneas. Esta cadena proteica se enrolla sobre sí misma en hoja plegada beta, en alfa hélice, se enrolla sobre sí misma en hoja plegada beta y finalmente se enrolla todas estas estructuras como si fueran un pequeño ovillo de lana. Entonces, este ovillito que se está formando es justamente la estructura terciaria. ¿Cómo se mantienen unidas estas cadenas proteicas? A través de puentes disulfuro, a través de puentes de hidrógeno. Entonces, estos enlaces son los que van a permitir que la estructura proteica quede estable y que no se desmorone. Y finalmente, tenemos la estructura cuaternaria. ¿Qué es la estructura cuaternaria? Ya es la asociación de dos o más proteínas que tienen una estructura terciaria. Entonces, no todas las proteínas van a tener estructura cuaternaria. Pueden llegar las proteínas hasta tener una estructura terciaria, pero solamente algunas, cuando se unen dos o más estructuras terciarias, se van a formar las estructuras cuaternarias. ¿Qué características tienen? Son subunidades que van a colaborar entre sí para tener una mayor complementariedad. Estas cadenas proteicas pueden ser idénticas o pueden ser diferentes. Aquí tenemos un ejemplo concreto, el de la hemoglobina, en la cual tenemos dos cadenas alfa que son idénticas y dos cadenas beta que son idénticas entre sí, pero diferentes las cadenas alfa de las cadenas beta. Entonces, esta sería una molécula proteica que tiene una estructura cuaternaria. Entonces, gracias a esta estructura cuaternaria, existe lo que les decía, la cooperatividad, que va a permitir y va a facilitar la unión de la hemoglobina con la molécula de oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares. Tenemos un tema que es específicamente hemoglobina y ahí vamos a ver en qué consiste esta cooperatividad que van a presentar las moléculas, las cadenas proteicas, gracias a que tienen esta estructura cuaternaria. Es muy importante en medicina conocer la estructura de las proteínas. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado que la función de una proteína depende de estas estructuras que vaya a adoptar. Y los errores que hubiesen en el plegamiento de estas cadenas proteicas pueden provocar patologías muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un resumen de qué patologías, qué enfermedades se pueden producir. Cuando se altera la estructura primaria, vamos a tener mutaciones puntuales, cambios de un aminoácido por otro. Ejemplo, anemia falciforme. Si tenemos una modificación, una alteración a nivel de la estructura secundaria, entonces vamos a tener un cambio en la conformación de la proteína. Por ejemplo, deberían formarse proteínas con estructuras de alfa hélice y se forman proteínas con estructuras de hoja plegada beta. Aquí tenemos las enfermedades de Creutzfeldt-Jacobs, que la vamos a estudiar el día lunes. Tenemos patologías como el Parkinson, tenemos patologías como el Alzheimer. Entonces, ¿dónde está el problema?
en que la proteína se pliega de una manera anormal. ¿Qué pasa si es que hay alteraciones en el plegamiento de la estructura terciaria? Entonces, cuando el plegamiento de la estructura terciaria es incorrecto, el paciente, por ejemplo, va a desarrollar fibrosis quística. Y si tenemos alteraciones en la estructura cuaternaria, vamos a tener una asociación incorrecta de estas subunidades y vamos a tener como, por ejemplo, las talasemias, que son enfermedades propias de la estructura de la hemoglobina. Entonces, como ustedes pueden observar, es muy importante el comprender la estructura proteica. Es esencial para bioquímica el conocer y estudiar la estructura de las proteínas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, permite comprender las mutaciones o los errores en el plegamiento que pueden provocar enfermedades, facilita el diagnóstico molecular y abre la puerta para el desarrollo de terapias ya dirigidas, ¿sí? Con el uso de lo que se conoce como proteínas recombinantes, que obviamente que permitan mejorar el estado de salud en estos pacientes que tienen las lesiones. Entonces serían proteínas recombinantes corregidas. Por eso es tan importante el conocer la estructura que van a adoptar estas proteínas. No sé si tienen dudas hasta aquí. Muy bien. No habiendo dudas, vamos a ver esta última parte, que es cómo se produce el plegamiento de estas cadenas proteicas. Ya hemos indicado que el plegamiento proteico es un proceso a través del cual la cadena lineal, la secuencia de los aminoácidos, que es la estructura primaria, va a adoptar, va a empezar a doblarse para adoptar la forma tridimensional funcional de la proteína. Es decir, que se va a doblar sobre sí misma hasta lograr una estructura terciaria o hasta lograr una estructura cuaternaria. Este plegamiento, estos dobleces que van a adoptar las cadenas y que van a permitir la conformación tridimensional, es específica y es fundamental para que la proteína pueda funcionar de manera correcta. ¿Cuáles son los mecanismos de manera general que van a permitir el plegamiento? Para que una proteína se pliegue de manera adecuada, debe ser ayudada por proteínas que son especializadas y que se conocen con el nombre de proteínas chaperonas. También se las llama proteínas chaperoninas. Entonces, estas proteínas chaperonas son las que van a ayudar en el plegamiento correcto de la cadena que va a ir creciendo, suministrándole a la cadena proteica un ambiente protegido y evitando que esta cadena proteica se enrede o se produzcan interacciones improductivas. Es decir, que estas proteínas chaperonas son proteínas auxiliares que van a ayudar en el plegamiento correcto, pero que no van a formar parte de la proteína formada al final. Simplemente la proteína va a ingresar a esta proteína chaperona y la proteína chaperona la va a cubrir, evitando que fuerzas externas alteren su plegamiento. Entonces, de esta forma,
Una vez que se ha plegado la proteína, vamos a tener la liberación de esta proteína, de la proteína chaperona. Es decir, que van a evitar el mal plegamiento y van a lograr, van a permitir que las proteínas sean liberadas de forma correcta. Entonces, esa es la utilidad de la presencia de estas proteínas chaperonas. ¿Cuál es la importancia de que la proteína se pliegue de manera correcta? Ya hemos ido hablando de esto. Una proteína mal plegada no va a funcionar. Y dos, una proteína mal plegada puede ser tóxica para el organismo. Y dos o tres, los agregados de proteínas mal plegadas pueden acumularse dentro de las células. Y este acúmulo de proteínas mal plegadas pueden provocar daño celular y obviamente enfermedades. Vamos a dar algunos ejemplos el día lunes de cuáles son las consecuencias para el organismo del mal plegamiento de las proteínas. Y como les decía, vamos a hablar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar también del Parkinson, ¿sí? Podemos también hablar, no sé, de la fibrosis quística, que son patologías caracterizadas por un mal plegamiento de las proteínas. Entonces, este plegamiento, para que se produzca una proteína adecuada, tiene que ser vigilado, tiene que ser en un ambiente adecuado, y la proteína que se encarga de esto se llama proteína chaperona. Son las proteínas también llamadas chaperoninas, ¿sí? Un pequeño error en el plegamiento puede tener consecuencias clínicas graves. Por eso es tan importante este plegamiento de las cadenas proteicas. No sé si tienen dudas. Muy bien. Entonces, al no haber dudas, ya la siguiente diapositiva son justamente alteraciones en el plegamiento de las cadenas. Entonces, toda la parte química, toda la parte introductoria a el tema de proteínas, habríamos concluido. Recording stopped. Entonces, ya las consecuencias del mal plegamiento de las cadenas proteicas lo veríamos el día lunes. Ahí les voy a explicar claramente qué sucede si es que una proteína no se pliega de manera adecuada. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, con esto hemos concluido nuestra clase. Muchas gracias por conectarse. Y nos veríamos el día lunes. No se olviden, por favor, de su tarea, porque voy a revisar la tarea el día lunes. Tengan un excelente fin de semana, cuídense y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.